¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición de Paradigmas, programa que como siempre llega hasta ustedes a través de la señal de Canal 3 Cable Andino, por supuesto para todo el Callejón de Huaylas, y la señal de Canal 7 TV Norte para nuestra querida y hermana ciudad de Cajamarca. El día de hoy vamos a inaugurar una serie de programas dentro de los bloques, digamos, de los programas normales o de la programación normal de Paradigmas, solamente que iremos intercalando una serie de programas de este tipo en los cuales estaré solo. El día de hoy no va a haber entrevistados por una razón. Vamos a empezar estos programas comentando algunos libros, algunas películas, algunos hechos universales de mucho interés que son importantes de ir desglosando, que son importantes de ir conociendo, que son importantes de conocer, de saber, de trabajar de alguna manera, de empezar a pensar que hay cosas del conocimiento universal, cosas de la sabiduría universal que pueden ser muy dignas de conocerse, y es más, o sea, en realidad hacen cosas extraordinarias con nuestras vidas. Por eso es que esta serie de programas van a ir cada cierto tiempo pues intercalándose dentro de la programación habitual de Paradigmas, que pues viene como siempre con los invitados y los entrevistados que usualmente tenemos. Así que vamos a empezar el día de hoy con un maravilloso libro, un libro realmente hermoso que tengo acá en mis manos y se llama Las 7 leyes espirituales del éxito. Las 7 leyes espirituales del éxito es un libro de Deepak Chopra que narra una serie recoge una serie de leyes espirituales, pero aplicadas a ámbitos de éxito, a ámbitos del trabajo. Narra cómo uno puede ser exitoso en la vida, no necesariamente teniendo dinero, amigos, porque el éxito es mucho más complejo, es mucho más global, es mucho más integral. Uno puede tener mucho dinero, pero ¿qué pasa si no tiene salud? O puede tener mucho dinero y ¿qué pasa si no tiene felicidad? Si tiene un hogar destruido, en fin. Chopra en este libro, Las 7 leyes espirituales del éxito, a través de un recorrido que hace por 7 principios universales que no son suyos, sino que Chopra los recoge, y esta es la gran virtud de Chopra, porque él, digamos, no hace las leyes o no las plantea. Básicamente recoge leyes universales, recoge leyes que están en el conocimiento universal, que están desde Egipto, Grecia, China, en Oriente, en general, en Japón, en casi toda tradición antigua. Estas leyes se aplican y son aplicables a la vida diaria y en este caso al éxito en particular. Chopra tiene la gran ventaja de recoger este conjunto de leyes y hacerlos accesibles al gran público. Chopra hace estas leyes accesibles, hace que estas leyes sean recogidas en su libro de un lenguaje sencillo, que ya salgan de ese ámbito un poco misterioso en el que se encontraban siempre, o que se encontraron hace mucho tiempo, para colocarse a un nivel más ya, digamos, común, más popular, un nivel más de acceso un poquito más amplio. Así que esa es la gran virtud de Chopra, este gran médico hindú, médico endocrinólogo, que trabaja mucho en el tema de la psiconeuroinmunología, que es justamente el trabajo que a través de la endocrinología, se hace un poco difícil este término, pero trabaja con lo que son el sistema endocrino, y cómo a través del pensamiento uno puede generar su propia salud y sanarse, curarse con sus glándulas endocrinas, que son las que producen las hormonas. Y a Chopra, digamos, trabaja como científico en este ámbito y en este tema tan importante, que cuál es el poder que tiene la mente para poder empezar a diseñar la salud interna de un ser humano. Esto es, digamos, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque Chopra no es cualquiera. Chopra es un científico, es uno de los grandes científicos, pero que está muy vinculado, que está muy relacionado con el tema de la espiritualidad. En realidad es un maestro maravilloso. Yo este libro lo encontré, lo tuve en mis manos, y para mí es un libro de cabecera hace varios años, casi 8 o 9 años, el año 2003, a raíz de una serie de eventos que sucedieron en mi vida y que de alguna manera me hicieron pensar en la ruta, en el rumbo que tenía que darle al sentido de mi propia existencia. Ese año 2003 para mí fue un año maravilloso, pero también un año muy crítico en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque tuve una crisis existencial, por decirlo de alguna manera, y quiero contar esta experiencia personal para que defina, para que un poco explique la importancia que tiene este libro. Luego de esta serie de pensamientos, esta serie de ideas, esta serie esta crisis en la que cada ser humano en algún momento de su vida entra y empieza a cuestionarse hacia dónde va, quién es, para qué está aquí, cuál es el propósito o el sentido de su vida. En el año 2003
Yo tuve acceso a este maravilloso libro, que de ahí se convirtió en un libro de cabecera mío. Además, tuve acceso y de alguna manera empecé la práctica del yoga, y ese año también conocí a la que es hoy mi esposa. Ese para mí fue un año maravilloso, fue un año en el cual tuve una serie de eventos muy importantes en mi vida que tengo que rescatar. El conocimiento del libro Las 7 leyes espirituales del éxito fue un evento fundamental en mi vida también, junto con los otros eventos del año 2003. Inició un proceso, inició toda una búsqueda de conocimiento, de este conocimiento profundo, este conocimiento escondido, este conocimiento de alguna manera secreto, o que ha permanecido secreto durante mucho tiempo, durante tanto tiempo, pero que ahora en estos tiempos, ya del 2002 y cercanos a los tiempos del cambio de conciencia planetaria, se están haciendo cada vez más accesibles, cada vez más amplios, cada vez más generales, cada vez más del acceso de las personas en general. Bien. Hecha esta introducción, es importante hablar de lo que significa el éxito, lo que significa ser exitoso en la vida. Ser exitoso, mucha gente relaciona el éxito con el dinero, cuando el éxito tiene que ver con el dinero, porque una persona exitosa suele tener dinero, pero el dinero no es el único factor para juzgar el éxito. El dinero no es el único factor que puede decirnos, oh, tú tienes éxito, tú eres una persona feliz, porque hay personas que tienen mucho dinero, pero que no necesariamente tienen felicidad. El éxito, amigos míos, lo componen muchos aspectos. Está la familia, está los amigos, está la propia carrera profesional, está el propio sentido de la propia existencia, de la propia vida, está el desarrollo intelectual, está el desarrollo personal, está el trabajo mismo, está el salir al campo, la naturaleza, en fin, hacer del ser humano una vida, un ser con una vida integral. No en vano, hace mucho tiempo, un gran filósofo alemán, Herbert Marcuse, hablaba del hombre unidimensional. El hombre unidimensional en el cual el ser humano se ha convertido actualmente en virtud, o por estar de alguna manera trabajando y demasiado vinculado, demasiado subyugado por este modelo económico que es a veces tan hostil, a veces es tan opresor, a veces es tan fuerte, y que nos ve a los seres humanos solamente como productores, a los seres humanos solamente como seres válidos para el trabajo, a los seres humanos solamente como seres con dinero y que servimos en tanto producimos, en tanto somos consumidores. Pero hay que empezar a salir de este esquema del hombre unidimensional, este esquema que dice que el hombre tiene que ser solamente el hombre productor, porque el hombre en realidad, amigos, y en la filosofía antigua, en la tradición antigua, en la sabiduría antigua, el hombre debe ser integral. Para ser feliz, el hombre debe tener la vida equilibrada en todos los ámbitos de su vida, en todas las áreas de su existencia. Para ser feliz, el hombre tiene que tener amor, tiene que tener aprecio, tiene que tener amigos, tiene que tener una serie de componentes que puedan hacer su vida rica, su vida placentera, su vida con sentido. Por eso es tan importante empezar a romper este paradigma del éxito asociado únicamente al económico. El éxito no, el éxito es mucho más amplio, el éxito es mucho más profundo, el éxito es mucho más integral. El éxito en verdad tiene que ver con la felicidad. Y si uno es feliz en las cosas que hace, en verdad es una persona exitosa. Tiene que ver con el dinero solamente en una mínima parte, porque suele ser que la felicidad y el hacer bien las cosas trae pues el éxito y consecuentemente trae el dinero, pero no es una condición indispensable, porque hay grandes seres en la humanidad, grandes seres en nuestras vidas, en nuestra historia, grandes seres que podemos conocer que no necesariamente tienen dinero en una gran cantidad, tienen lo necesario para vivir, pero son tremendamente exitosos, son tremendamente reconocidos, son tremendamente válidos. Yo fui el año 98, aproximadamente 1998, fui editor de una revista de negocios en Lima, una gran revista, una de las principales revistas de negocios de nivel nacional, y tuve la ocasión de entrevistar a un coreano, al presidente de Daewoo. Él se llamaba Jong-jo Lee. Y cuando le pregunté, porque yo hacía una entrevista de semblanza, una sección en la revista que se llamaba Facetas, cuando yo le pregunté, ¿y qué es el éxito para usted, señor Jong-jo Lee? Y él me dice, el éxito es tener el respeto de los demás. Una persona que tenía un éxito económico, un éxito profesional enorme y en verdad apabullante, admirable en términos económicos, en términos laborales, en términos profesionales, dijo esta palabra tan sabia. El éxito es tener el respeto, es merecer el respeto de los demás. Yo lo vinculé en ese momento, posiblemente, probablemente, a su origen coreano. Pero no solamente a su origen coreano y oriental, sino además a él mismo como persona, porque era apreciadísimo por todos
sus empleados, por todos sus colaboradores, y eso me consta porque vi cómo lo trataban y con qué cariño lo trataban y cómo lo respetaban. En verdad, John Joly sí tenía éxito porque era una persona respetada, amada y querida por sus colegas, por los compañeros de trabajo. Por eso, amigos míos, hay que entender primero este principio del éxito. Y en este libro, Las 7 leyes espirituales del éxito, Deepak Chopra hace un recorrido que vamos a continuar viendo y vamos a continuar profundizando. Pero eso lo vamos a hacer, amigos de Paradigmas, luego una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre el éxito en razón de un libro maravilloso de Deepak Chopra que se llama Las 7 leyes espirituales del éxito, que es además el nombre del programa del día de hoy. Vamos a entrar ya a la primera ley espiritual del éxito, que es la ley de la potencialidad pura. Esta maravillosa ley habla básicamente de las condiciones y las capacidades del ser humano. Habla de que el ser humano comparte con el universo, comparte con el cosmos, comparte con la naturaleza la capacidad de estar en un ambiente, en un ámbito universal, en el cual está vinculado estrechamente a este poder maravilloso que es el poder del universo, el poder de la existencia. La ley de la potencialidad pura nos dice que nosotros en esencia somos básicamente conciencia. Somos conciencia que puede pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Y con esta ley, de alguna manera, Chopra vincula las capacidades divinas y las hace cercanas al hombre, las hace cercanas al hombre y la mujer, por supuesto, las hace cercanas al ser humano. Chopra, en la ley de la potencialidad pura, habla de la capacidad que tiene el ser humano cuando se enfoca en sus ámbitos internos, en sus habilidades internas, en sus propias esferas de conocimiento interno. No en vano hay un antiguo refrán, una antigua frase que lo dijo Sócrates o que lo popularizó Sócrates respecto, cuando conversaba con sus discípulos respecto al conocimiento, que decía: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Bueno, esto está en el oráculo de Delfos en Grecia, pero Sócrates lo hizo de alguna manera, hizo conocida esta frase. Entonces el ser humano es, desde la perspectiva de Chopra, desde la perspectiva de esta ley del éxito, conciencia pura. Tiene la capacidad de afectar ese campo cuántico, ese campo maravilloso, que es el campo de la conciencia colectiva. Tiene la posibilidad, a través de la intención, del deseo, de la voluntad, de ir afectando este campo de conciencia. Entonces, el ser humano tiene capacidades enormes. La ley de la potencialidad pura nos habla de estas capacidades que tiene el ser humano, que pueden ser alcanzadas a través de la quietud, alcanzadas a través de la meditación, alcanzadas a través del silencio, cuando uno empieza a ponerse en contacto consigo mismo, cuando uno se pone en contacto con esa parte maravillosa que es su alma, con esa parte maravillosa que es su ser interno, con esa parte maravillosa que es el ser interior de cada uno de nosotros, y que de una forma, más o menos directa, comparte ciertos atributos con el universo, ciertos atributos con la naturaleza, ciertos atributos con ese campo de conciencia colectiva. Porque ese campo de conciencia colectiva, amigos, es el campo que la física cuántica ha reconocido ya como el campo cuántico, en el cual todos compartimos la misma capacidad de ser. De alguna manera, si tuviéramos ojos cuánticos, nosotros veríamos que hay el cuerpo humano, por ejemplo, es un cuerpo básicamente formado por átomos, como son todos los cuerpos de la naturaleza, como son todos los sólidos, los líquidos y los gases en la naturaleza. Entonces, al estar formado por átomos, el átomo, pues recuerden que tiene un núcleo, que es el protón, y donde está el protón y neutrón, y una nube de electrones. Pero en ese espacio entre núcleo, protón y neutrón y en la nube de electrones, en ese espacio hay toda una especie de campo vacío, o sea, un espacio vacío, que algunos dicen que es como si uno pusiera una pelota de golf en el centro de un estadio, y ese es el núcleo de un átomo, y toda la periferia de electrones estarían en las tribunas. Entonces, ¿qué hay entre ese núcleo y la periferia de electrones? ¿Qué existe? ¿Qué hay? Hay todo un campo cuántico, un campo de conciencia, que algunos dicen que es donde está la ley de Dios, donde está la ley divina. Si nosotros, con nuestra potencialidad pura, podemos afectar este campo de conciencia, en realidad podemos hacer milagros.
El ser humano es un ser que puede ser milagroso y eso es parte de nuestra herencia divina. Lo que sucede es que hemos estado demasiado enfocados, lo que sucede es que hemos estado demasiado pendientes, demasiado, digamos, solamente mirando el lado externo de las cosas. Y el lado externo de las cosas tiene un problema. ¿Cuál es? Que la percepción que tenemos de lo exterior de las cosas, la percepción que tenemos del mundo que nos rodea, en realidad está filtrada por nuestra propia percepción. Y está filtrada por nuestra percepción porque son nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros complejos, nuestras taras, nuestras fobias, los que definen de alguna forma la manera como vemos el mundo. Si estamos de un excelente humor, solemos ver el mundo de manera excelente, brillante, luminoso. Pero si estamos más bien malhumorados, solemos ver el mundo triste, cansado, sin esperanzas. Eso no depende del mundo, depende de solamente la percepción nuestra, la percepción que tenemos y la percepción con la cual nos acercamos a todos los fenómenos externos. Esta maravillosa ley que se encuentra, y que es la primera ley que se encuentra en las 7 leyes espirituales del éxito, nos dice eso, que nosotros somos fundamentalmente conciencia pura y que somos fundamentalmente sujetos de conciencia que podemos afectar este gran campo universal con nuestra intención, voluntad, deseo, con el manejo y la dinámica de nuestra propia conciencia. Esa es la primera ley, la ley de la potencialidad pura. Luego, Chopra define otras leyes más. Entre ellas la segunda ley, que también es una ley maravillosa. Esta ley es la ley del dar, o también puede ser interpretada como la ley del dar y recibir. En la economía universal, en el universo, lo proactivo, lo inteligente es dar primero para esperar recibir después. Uno no puede conseguir lo que quiere tener si no da primero. Y usualmente uno puede dar lo que tiene, ¿no? Uno da aprecio, cariño, da amor porque tiene amor dentro. Eso no es algo ficticio, uno solo da lo que tiene dentro para dar. Esta ley es una ley de reciprocidad. Y recuerden, amigos, que en el mundo andino, esta ley, la ley de la reciprocidad, también es imperante en todo lugar. Significa que hay que ser recíprocos con las personas. Hay que dar, hay que recibir, pero para generar esta economía universal, para generar este compartir universal, primero hay que dar. ¿Por qué? Porque si damos primero, ponemos un impulso a que se mueva esta dinámica de dar y recibir. Porque solamente estamos esperando recibir, vamos a esperar de brazos cruzados. Y en verdad el éxito y el dinero nunca van a llegar para aquellas personas que quieren que el éxito vaya necesariamente vinculado con el dinero, para aquellos otros que también pues, piensan que el dinero es importante, porque también es importante y no podemos negarlo. Pero van a esperar de brazos cruzados y van a esperar en vano, porque nadie recibe aquello que no ha dado antes. Por eso esta ley en la economía universal es importantísima, la ley del dar y recibir, pero la ley de dar primero. ¿Para qué? Para lograr un intercambio dinámico con el universo, para empezar a pensar en términos de reciprocidad, para poner una semilla que vaya después fructificando, que después podamos cosechar una semilla de éxito. Por eso es tan importante a nivel práctico decir, bueno, sí, claro que puedo dar cosas, claro que puedo darte cosas, no hay ningún problema. Generar este vínculo, generar esta relación a futuro contigo, dando yo primero para que después genere compromisos, genere relaciones satisfactorias, relaciones amigables, y luego pueda yo retribuirme como suele ser la economía universal, que necesariamente retribuye. Todo aquello que se da siempre viene de vuelta y siempre se recibe. No necesariamente de la misma persona a la que se dio. Ojo, la economía universal no funciona de esa manera y Chopra lo dice bien claro en su libro Las 7 leyes espirituales del éxito. La economía universal funciona indistintamente de las personas, es impersonal. ¿Qué significa? Que si yo doy o cualquiera de ustedes da a la persona X, no necesariamente la persona X va a ser la que va a retribuir. Va a retribuir probablemente una persona Y o Z o una persona que jamás uno vio y lo encontró por la calle. Por eso es tan importante dar la mano, por eso es tan importante dar apoyo, por eso es tan importante dar servicio, por eso es tan importante apoyar y ayudar a otro ser humano, porque tarde o temprano, amigos, y esto por una cuestión, digamos, de la propia ley, no necesariamente porque uno espere o no espere que se le retribuya, tarde o temprano la retribución llega, tarde o temprano todo vuelve, tarde o temprano vuelve la retribución, la reciprocidad y vuelven los beneficios. Por ello es tan importante esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley crea un flujo dinámico y crea un bienestar
crea las cosas que se vayan moviendo, hace que las cosas produzcan, hace que todo fluya de manera libre, fluya de manera que continúe. Y cuando uno da, pone la economía universal en movimiento y en flujo, porque amigos, el mundo se mueve siempre. Todo es cambio en el mundo. Todas las tradiciones antiguas de conocimiento hablan de que el mundo siempre es movimiento y que lo único permanente es el cambio. Todo cambia, todo se transforma, todo se mueve, todo absolutamente. Entonces, para hacer esto, para trabajar, para aplicar esta ley, es importantísimo tomar conciencia de esto, de que el flujo universal siempre está en movimiento, porque aquello que se estanca se pudre y empieza a oler mal. Por eso es importante empezar a fluir, empezar a dejar pasar, empezar a dar para después recibir. Tarde o temprano uno va a recibir. Si no es de la misma persona, será de otras personas. Esta ley es la ley del dar y recibir, y hemos analizado en este bloque la ley de la potencialidad pura y la ley del dar y recibir, y vamos a continuar analizando más leyes en este maravilloso libro, Las 7 leyes espirituales del éxito, pero lo vamos a hacer luego una breve pausa publicitaria, a la cual entramos a continuación aquí en Paradigmas. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando de este maravilloso libro, Las 7 leyes espirituales del éxito, escrito por este también maravilloso maestro como es Deepak Chopra, médico, endocrinólogo y una eminencia en todo lo que son libros de sabiduría profunda, porque bueno, eres un médico hindú que estudia todo el tema del sistema endocrino, pero que además por su propio origen, uno lo interpreta así, por su propio origen, y además por todo el conocimiento que tiene pues un médico que está, y científico además, que está muy vinculado a todo este conocimiento maravilloso, del cual extrae estas 7 maravillosas leyes para ponerlas en este libro. Las 7 leyes espirituales del éxito. Vamos a conversar, vamos a hablar en este bloque de la tercera y la cuarta ley. La tercera ley es la ley del karma, o la ley de causa y efecto. ¿Qué nos dice la ley del karma? La ley del karma nos dice que tal como hacemos, nos hacen. Tal como sembramos, cosechamos. Es la ley de causa y efecto. Es la ley que nos dice que todo en el universo da vueltas. Todo lo que hacemos nos es retribuido de la misma manera y en la misma dimensión. Por eso, amigos, esta ley es tan importante, porque esta ley, la ley de la siembra y la cosecha, también conocida en el pensamiento cristiano, nos coloca más bien en una situación de responsabilidad. Nos hace responsables por nuestros actos y nos hace que pensemos las cosas, que tengamos conciencia antes de hacerlas. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta que si hacemos algo malo, el daño que hagamos nos va a ser retribuido. Si no es por la misma persona a la que le hemos hecho daño, por cualquier otra persona, nos daremos cuenta y diremos antes de hacerlo, un momento, mejor pienso y prefiero no hacer esto que estoy pensando hacer, porque tarde o temprano esta u otra persona en algún momento de mi vida me hará lo mismo que yo le hago a esta que tengo al frente. Esta ley es una ley maravillosa, y es la ley de la justicia universal, porque nos pone a todos en responsabilidad, nos sitúa en un ámbito de responsabilidad propia, porque somos responsables por nuestros actos. Queremos ser felices, queremos tener felicidad, queremos tener éxito, seamos responsables. Hagamos cosas que brinden felicidad a otras personas. Queremos recibir dinero, empecemos a brindar flujo de dinero en general a las personas que nos rodean. Queremos ser prósperos, apostemos también por la prosperidad de otros. Queremos tener amabilidad en nuestras vidas, seamos amables. Queremos tener paz en nuestras vidas, seamos pacíficos. Esta maravillosa ley, que es además la ley de la justicia universal, es una ley que coloca, y por eso es tan maravillosa la responsabilidad en nosotros mismos. Y con esto hace que no tengamos ninguna forma, no tengamos ninguna potestad de decir yo soy infeliz porque otra persona me hace infeliz. No, uno es infeliz porque está permitiendo esa infelicidad por los actos que hizo o por aquellas cosas que está dejando de hacer, y que debería pensar y plantearse bien en pensar hacer, porque la ley del karma actúa por acción, pero también actúa por omisión. Si tú no has sido
amable con una persona o has sido un poco descortés, de alguna manera esa descortesía también te vendrá en algún momento, cuando es por acción, pero por omisión también. Si tú has omitido ayudar a una persona que se cayó en la calle, ayudar a una persona que, no sé, que quiere hacer cruzar el coche de su bebito, si tú has obviado eso y no has ayudado, ten por seguro que tampoco te ayudarán a ti. Y no te preguntes después y no digas después que eres considerado de la gente. Lo que pasa, analiza, date cuenta si tú también has sido desconsiderado. Esta maravillosa ley coloca la responsabilidad en nuestras manos, coloca la responsabilidad en nosotros mismos. Esta ley tiene relación con el dar y recibir, por supuesto. No es una ley que tiene estrecha relación con el dar y recibir, porque en tanto demos amor, en tanto demos cariño, en tanto demos amabilidad, en tanto demos respeto, de la misma manera recibiremos amor, recibiremos respeto, cariño, aprecio. Por eso es tan importante conocer todo esto, amigos, especialmente en estas épocas en las cuales estamos entrando a un cambio de conciencia y que en verdad habrán cambios planetarios profundos. Porque los cambios que predijeron la civilización, esta maravillosa civilización antigua como en los mayas, no necesariamente tienen que ser interpretados a nivel catastrófico o a nivel catastrófico, no, sino a nivel de la conciencia. Cada cual será juez y cada cual tendrá o recibirá aquello que tiene que recibir. Cada cual será su propio juez interno y se dará la revelación para que cada cual se dé cuenta que hizo mal, que hizo bien. Por eso los mayas le llaman a esta época del 2012 la era del espejo, en la cual cada cual se verá directamente en su propio reflejo y se verá y se dará cuenta de lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer, sea en beneficio de otros o sea más bien en perjuicio de otros. Amigos, hay que ser conscientes, hay que tomar conciencia de esta ley. Esta ley, únicamente con esta ley, que es la ley del karma, uno empieza a pensar y uno empieza a caminar un camino mucho más responsable. Y al caminar este camino un poquito más responsable, uno tiene la libertad de elegir. Porque la ley del karma es aquello que llevamos, que traemos a cuestas y por la cual estamos en la situación que nos encontramos, por las malas decisiones que hicimos en el pasado o por aquellas cosas que dejamos ir, pero también es una ley que podemos cambiar en cualquier momento de nuestras vidas. En este momento tenemos muchas cosas por elegir. Lo que pasa es que estamos condicionados usualmente y elegimos aquello que nuestra memoria, aquello que nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestro propio pensamiento nos hace elegir. Y no nos damos cuenta que en verdad eso nos condiciona y muchas veces son condicionamientos que vienen de la escuela, vienen de la iglesia, las religiones en general, las múltiples que hay, vienen incluso del hogar, vienen de los amigos y nos hacen elegir muchas veces de manera no muy correcta y por supuesto esa no es ninguna excusa porque la ley del karma es una ley que se cumple sí o sí. No hay excusas de que yo elegí mal y no supe cómo elegir. Para eso está el conocimiento profundo al cual puede uno acceder. Si uno empieza a trabajar, empieza a sentir esta ley del karma dentro de sí mismo y empieza a fluir con el universo, entrará ya a compartir o a vivir en la cuarta ley de la cual habla Deepak Chopra, que es la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo, que es la cuarta ley luego de la ley del karma, la ley del menor esfuerzo nos dice que sigamos nuestra propia naturaleza, que descubramos quiénes somos en verdad y que fluyamos con el universo. Ya en el conocimiento chino, en el taoísmo, se habla de que uno debe fluir, debe dejar pasar, debe dejar fluir. La meditación, por ejemplo, la meditación zen o la meditación budista o la meditación en general, es una práctica en la que uno no necesariamente se esfuerza por dejar la mente en blanco, sino uno logra a tener una tranquilidad mental, en tanto solamente se constituye un observador de las cosas que pasan y las deja ir. Una de las peores cosas que uno puede hacer es tratar de controlar todas las cosas que tiene. Claro, es importante controlar a nivel profesional las cosas, eso sí, de eso no se habla en ese sentido, esa no es la discusión. Es en la vida propia darse cuenta de quién es uno y dejar fluir sus talentos, sus cualidades, descubrir esencialmente quién es y entonces las cosas saldrán espontáneamente y las cosas que uno tiene empezarán a expresarse para beneficio de otros, empezarán a expresarse para bienestar de otros, empezarán a fluir libremente. Miren ustedes, el Maestro Jesús como decía, ¿no? Decía, ¿por qué os preocupáis del mañana? Ved a los pájaros, ved a las aves del campo y no se preocupan por lo que sucederá mañana. Ellas sencillamente saben que el Creador, saben que el Padre
hará que se alimenten y tendrán siempre alimento. Claro, uno se preocupa y debe estar trabajando y debe hacer cosas, pero no significa que se preocupe, porque preocuparse es ocuparse antes de. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque nos hace daño, altera nuestro sistema endocrino, porque al estar tensos y al estar ansiosos por lo que ha de venir, cuando no podemos hacer nada al respecto en el momento en que estamos pensando eso, al estar ansiosos, ¿qué va a suceder? Vamos a generar estrés, ansiedad, vamos a generar que en el cuerpo, en nuestro sistema endocrino, se vayan produciendo una serie de hormonas, una serie de secreciones que van a alterar toda nuestra capacidad homeostática, que van a alterar el equilibrio natural y la sanación natural que tiene el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque estamos pensando en controlar las cosas, y menos aún controlar a las personas. Por Dios, tantas personas en el mundo que hay controladoras, manipuladoras, que no se dan cuenta que esto en verdad básicamente les hace daño a ellos. Esto les hace daño, ¿por qué? Porque el control, amigos, sobre otro ser humano es imposible. Cada ser humano es un ser libre, cada ser humano tiene un propio destino, cada ser humano tiene un propio camino, cada ser humano tiene una propia ruta, un propio rumbo, un propio horizonte de vida. Cada ser humano es una apuesta distinta, una apuesta diferente de Dios, del universo, del cosmos, una apuesta cada día que se va renovando, cada día nueva, para hacer su propio rumbo, su propio destino, su propio horizonte. Estamos condicionados a pensar que debemos ser de determinada manera, pero esos son solamente condicionamientos, esos son solamente parámetros y patrones mentales que nos sujetan, que nos esclavizan, que nos oprimen y que hacen que nos subyuguemos a esta manipulación, a esta forma de controlarnos, que viene de todos lados, viene desde el hogar, la escuela, la religión, los amigos, la política, la cultura, etc. En este programa, en Paradigma, nosotros, como ustedes saben, buscamos quebrar estos paradigmas y buscamos analizarnos y darnos cuenta que hay otras formas de pensar, otras formas de ver, otras formas de sentir, otras formas de analizar las cosas, en fin, otras formas de vivir. Amigos, la tercera ley del éxito, la ley del karma, y la cuarta ley del éxito, que es la ley la ley del menor esfuerzo, esta ley en la que uno tiene que entregarse a lo que hace, uno tiene que apasionarse frente a las cosas que hace, la ley del menor esfuerzo y descubrir sus talentos y ponerlas al servicio de los demás. Estas dos maravillosas leyes son leyes que están en este grandioso libro, Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. Vamos a analizar ya la quinta y la sexta ley, pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre un libro esencial, crucial, un libro de cabecera que debiéramos todos tener y que hoy día estamos comentando, Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Vamos a entrar a una ley fundamental también para la vida, que es la ley de la intención y del deseo. La ley de la intención y del deseo nos dice que en nuestra vida debemos ponerle voluntad, debemos ponerle intención, debemos ponerle deseo, debemos ponerle pasión a las cosas que hacemos. Habitualmente nosotros los seres humanos actuamos porque sí, ¿no? Actuamos porque, bueno, tenemos determinados parámetros rutinarios, vamos por rutina al trabajo, hacemos determinadas cosas por rutina y nos olvidamos que todo aquello que tenemos, todo aquello que hacemos puede ser de alguna manera coloreado con nuestra propia intención y nuestro propio deseo. La intención es una fuerza maravillosa. El deseo, la intención, la voluntad son fuerzas que mueven al universo y son fuerzas creadoras, porque ya se habla en los textos sagrados que primero fue la intención y después fue la creación. Esa ley también nos emparenta, de alguna forma nos acerca al universo, a Dios, al Creador, nos acerca a esta gran naturaleza que crea todo el tiempo y que todo el tiempo está produciendo maravillas y todo el tiempo nos está dando tantas cosas. Tenemos que cultivar, debiéramos cultivar, tenemos que empezar a fortalecer en nuestras vidas la intención y el deseo.
Formularnos deseos, formularnos intenciones, formularnos metas, formularnos horizontes en los cuales apuntaremos. ¿Por qué? Porque si tenemos un horizonte claro de lo que queremos en nuestra vida, vamos a dar pasos en ese sentido. Vamos a dar pasos en ese nivel, vamos a dar pasos en esa dirección. Acá justamente Chopra, en este libro que estamos comentando el día de hoy, él empieza el libro, antes de la introducción, con un texto maravilloso que es un Upanishad. Los Upanishads son textos sagrados de la religión védica. En este texto, que está vinculado a esta quinta ley, este texto nos dice: tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa. Tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Tal como son tus actos, son tu destino. Y está en el Upanishad 4, del cual pues los Vedas, los hindúes de la religión védica, se nutrieron para darse cuenta de cómo funcionan las leyes en el universo. La ley de intención y deseo nos dice que formulemos intenciones. Si además estamos en un estado meditativo, en un estado de conciencia tranquila, nosotros podemos sembrar esta semilla de intención y deseo y hacer que el universo empiece a fluir, que el universo empiece a fluir en beneficio nuestro, porque estamos poniendo nuestra intención, nuestra voluntad, nuestro deseo, y como tal, nuestras emociones, nuestros pasos, nuestras acciones van a ir en ese sentido. La quinta ley es la ley de la intención y el deseo, es una ley fundamental. Pero también hay una sexta ley que también vamos a analizar el día de hoy, que es la ley del desapego. Que miren, pareciera contradictoria a la ley de la intención y el deseo, pero no es contradictoria en absoluto, porque la ley del desapego nos dice que debemos estar desapegados de las cosas e incluso de las personas. Desapegados de lo material no significa no tener lo material, ojo, y eso se refería el Maestro Jesús cuando hablaba de la pobreza de espíritu. Decía, felices los pobres de espíritu. ¿Por qué? No se refería a los pobres en verdad, se refería a aquellos que podían ser como Lázaro, su amigo, ricos en dinero, ricos en bienes, pero desapegados, pero que no les importaba, que no era el dinero la razón por la cual ellos existían o la razón por la cual ellos vivían. El dinero era algo más y algo que puede dar, que puede traernos felicidad, o por lo menos facilitar la felicidad, porque el dinero por sí mismo no trae felicidad, pero sí puede facilitarla siempre y cuando estemos desapegados. Porque si estamos apegados al dinero, a las cosas materiales, vamos a vivir terriblemente mal, porque vamos a estar pensando en que si el carro que tengo me lo van a robar, si los ahorros del banco van a producir, si en realidad los empleados me están robando, si alguien me va a asaltar mi casa, si los hijos se pelean por mi herencia. Por Dios. ¿Por qué? Porque la ley del desapego nos dice que no hay que apegarnos a las cosas y hay que evitar, en este caso, por ejemplo, la codicia. La codicia es esa terrible enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque el dinero es importante. Es cierto, el dinero, cuando es una energía que uno la usa para el bienestar de otros y para el bienestar en general de la sociedad, cuando hace proyectos con ese dinero, cuando lo pone en circulación y cuando todo el mundo se beneficia, es un dinero maravilloso. Es una energía maravillosa. Pero cuando es la codicia la que impera, en este caso, la codicia empieza a enfermar a la persona que tiene mucho dinero y empieza a volverla egoísta, empieza a volverla terriblemente patética, terriblemente preocupada solamente por las cosas económicas, ridícula en sus gastos, y por Dios, eso solamente expresa su miedo profundo a la muerte. Y por eso quiere tener más cosas y más cosas y más cosas para asegurarse una vida material que nadie la tiene comprada, amigos. La ley del desapego, que es una ley que también está presente en el budismo, porque en el budismo nos dice el maestro Buda, por ejemplo, que el apego es la causa del sufrimiento y el dolor. ¿Y cómo se supera el dolor? Con el desapego, desapegándose de las cosas. Teniendo dinero, sí, pero no estar pensando en el dinero, que el dinero sea un medio, que no sea un fin en sí mismo, porque el dinero, amigos, es una energía que puede ser maravillosa, pero cuando es un medio, cuando se convierte en un fin en sí mismo, el dinero es básicamente explotación, el dinero es básicamente dominación, el dinero es básicamente estar por otro ser humano y aprovecharse de las energías de otro ser humano como si uno fuera un vampiro. Y en verdad, el dinero debiera beneficiarnos a todos. Estas leyes maravillosas, en este caso la ley del desapego, por ejemplo, tiene una relación muy, muy importante con el budismo. Tiene una relación
que está en el budismo ya, aunque está en muchas otras tradiciones, pero el budismo lo trae a colación en las 4 nobles verdades que el maestro Buda dice, ¿no? Las verdades que hacen que uno empiece a liberarse del sufrimiento. ¿Cómo se libera uno del sufrimiento? ¿Cómo se libera uno del dolor de acuerdo a la enseñanza budista? Uno se empieza a liberar del dolor cuando empieza a darse cuenta que el apego es la razón de ese dolor. Cuando uno está pegado a algo y lo pierde, empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque ha puesto sus sentidos en algo externo, en algo exterior, en algo que no es él y en algo sobre lo cual uno no tiene control. Cuando uno se enfoca más bien en sí mismo, dentro de sí mismo, uno puede decir, sí, lo que más me importa a mí es mi conciencia, lo que más me importa a mí es mi paz, lo que más me importa a mí es mi alma, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Maestro Jesús decía, en verdad, buscad únicamente el reino de los cielos, que lo demás vendrá por añadidura. Y él se refería al reino interior, se refería al espíritu humano que en la tradición cristiana auténtica, en la tradición cristiana primaria, en la tradición cristiana de los primeros cristianos, que suelen ser los coptos, los gnósticos, los ortodoxos, algunos ortodoxos y algunos núcleos católicos de conocimiento antiguo, significaba el espíritu humano. Buscad primero el desarrollo del espíritu humano, que lo demás vendrá por añadidura. Esta es una cosa maravillosa y se dan cuenta con esto, amigos, que la sabiduría está en todas las religiones. La sabiduría se encuentra en todos los espacios, en todos los ámbitos, en todas las culturas. La ley del desapego, por ejemplo, la ley del desapego nos dice que uno tiene que buscar primero en el sentido cristiano el reino de los cielos, el desarrollo del espíritu interior, el desarrollo de las fuerzas interiores, el desarrollo de las fuerzas morales, y lo demás vendrá por añadidura. Y esto se encuentra, como hemos dicho, en el budismo, se encuentra en el taoísmo y se encuentra magistralmente redactado como una de las leyes, la 6ª ley ya en las 7 leyes espirituales del éxito. Como les decía al principio del programa, Deepak Chopra recoge estas leyes y dice su gran valor. Aunque él no dice en su libro que ha recogido estas leyes, en realidad estas leyes son universales y la gran virtud, el gran valor que ha tenido Deepak Chopra en este libro es ponerlas a disposición, al entendimiento, a la comprensión del gran público. Este libro maravilloso, que es un libro de cabecera para todo aquel que esté pensando en trabajar en ámbitos del desarrollo humano en cualquier esfera, en ámbitos del desarrollo humano a nivel personal, en ámbitos del desarrollo humano a nivel social, a nivel de psicoterapia, a nivel de talleres, a nivel de facilitación, en el ámbito de desarrollo humano en recursos humanos en una empresa, en el ámbito del desarrollo humano en terapia psicológica, en desarrollo de capacidades internas, en fin. Estas leyes han estado presentes en todas las religiones y muchos grupos que antes eran más o menos reservados y secretos durante mucho tiempo, las llamadas sociedades secretas, las escuelas de misterios, las escuelas de conocimiento, lo supieron siempre. Siempre lo supieron, pero hasta hace poco, hasta hace no mucho, estuvieron reservados para un pequeño conjunto de personas que accedían a estos grupos o que forman parte o que son miembros de estos grupos de conocimiento iniciático, conocimiento esotérico, conocimiento profundo, porque lo esotérico es aquello que es profundo, aquello que es oculto, aquello que es velado, aquello que no es accesible, pero que ahora se está empezando a volver cada vez más accesible porque estamos justamente en la época, en la era de las revelaciones. Estamos en la época en que la verdad saldrá a luz, como lo dijo el Maestro Jesús en algún momento. Solo la verdad os hará libres. Amigos, ya hasta ahora hemos hecho un recorrido de 6 grandes leyes espirituales del éxito, desde la compilación que ha hecho Deepak Chopra en este maravilloso libro, las 7 leyes espirituales del éxito. Vamos a entrar a la última ley, que es una ley maravillosa que sintetiza todas estas, pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, a la cual ingresamos a continuación. Amigos, entramos a nuestro último bloque de paradigmas y vamos a tratar una ley que resume todas las demás, que es la ley del Dharma o propósito en la vida, la ley del sentido en la vida, la ley de que dice que todas las personas, todos los seres humanos tenemos un propósito, un fin,
un objetivo en nuestra vida y que tenemos que empezar a descubrirlo. Tenemos que darnos cuenta cuál es ese objetivo maravilloso que une nuestros talentos con el servicio hacia las demás personas. Si nosotros descubrimos nuestros talentos especiales, nuestros talentos fundamentales, y nos damos cuenta que eso podemos expresarlo en un trabajo, podemos expresarlo en un servicio a los demás, estamos realizando nuestro propósito en la vida y estamos fluyendo con el universo. Porque es posible descubrir aquello en lo que somos buenos y esto ponerlo al servicio de los demás. Amigos, esta ley, la ley del Dharma o propósito en la vida, busca nuestros talentos, pero para ponerlos al servicio de los demás, porque todos los seres humanos tenemos cosas especiales y únicas que hacemos. Algunos hacemos una cosa, algunos hacemos otra, otros somos buenos, otras personas son buenas para la educación, otras son buenas para la administración, otras son buenas para el servicio comunitario, otras son buenas para diseñar, para administrar, en fin, algunas para ayudar, en fin. Eso se expresa, por ejemplo, en todas las carreras profesionales. Pero cuando nos damos cuenta de que estos talentos pueden ser usados no de manera egoísta, sino de manera en que podamos beneficiar a otros, y por supuesto siempre teniendo una retribución por la ley del dar y recibir y por la ley del karma también, porque siempre la retribución ha de venir. Pero cuando nos damos cuenta que estos talentos pueden ser puestos al servicio de las demás personas, estamos realizando nuestra misión en la vida. Es como si el tiempo desapareciera, es como si uno se incorporara, uno se interpenetrara con el universo y empieza a sentirse que uno fluye con el universo porque uno está totalmente conectado con esta maravillosa fuente de la presencia, con esta maravillosa fuente del presente que es siempre actual y que hace que las cosas vayan fluyendo y que las cosas continúen de una manera maravillosa, de una manera fluida. La ley del Dharma o del propósito en la vida es una ley a la cual tenemos que prestar mucha atención y que resume las 6 leyes anteriores en estas 7 últimas leyes, en esta séptima última ley, que resume las anteriores y que nos hace dar cuenta pues que todos hemos nacido para algo. Amigos de Cajamarca, que nos ven a través de la señal TV Norte, Canal 7, y amigos de Huaraz y de todo el Callejón de Huaylas a través de Canal 3, que habla andino, estas 7 leyes son leyes maravillosas que ustedes pueden encontrarlo en este maravilloso libro, Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Y empezar a pensar que hay formas de ser exitoso, hay formas y maneras de tener éxito y a la vez hacerlo con honestidad, hacerlo con transparencia, hacerlo con decencia. El éxito no se mide únicamente por el dinero, aunque el dinero también es un indicador, pero el dinero poco a poco va fluyendo solo a medida que todos vamos nosotros empezando a aplicar estas 7 maravillosas leyes espirituales del éxito. Hay que darnos cuenta que lo fundamental, como decía el libro de Antoine de Saint-Exupéry, este maravilloso escritor francés que desapareció, no se sabe cómo, mágicamente en el año 1944, desapareció y nunca se encontró su cuerpo en un vuelo que hizo en Francia, desapareció y es un misterio, hasta ahora no se sabe qué pasó con él, nunca se encontró la avioneta en la cual volaba, nunca se encontró su cuerpo y sin embargo él desapareció como si se incorporara a los cielos, este gran escritor que escribió El Principito. El Principito nos dice, el lobo le dice al Principito, en verdad, o no recuerdo si el lobo o la rosa le dice al Principito, lo esencial es invisible para los ojos. Y estas 7 leyes espirituales del éxito son leyes esenciales, son leyes que no se ven, pero que a medida que uno las va poniendo en práctica, uno va ingresando y se va dando cuenta de lo que son, porque empiezan a dar resultados en la propia vida y son evidencias tangibles y reales. Porque ahí, a partir de las 7 leyes espirituales del éxito, lo intangible, lo inmaterial, lo inmanifiesto, empieza a convertirse en tangible, material y manifiesto. Amigos, solamente agradecer su teleaudiencia a este primer programa, a esta nueva serie de programas que vamos a hacer en Paradigmas, por supuesto junto con los otros que ya ustedes conocen con entrevistados, pero también este tipo de programas comentando algún libro, alguna película, siempre con el estilo de Paradigmas, acá en Cable Andino, Canal 3, para todo el Callejón de Huaylas y TV Norte, Canal 7 para la querida ciudad de Cajamarca. No me queda más que agradecer al siempre y maravilloso equipo de producción que me acompaña todas las emisiones de Paradigmas y a ustedes, amigos, desearles un exitoso, maravilloso fin de semana y una exitosa y maravillosa vida. De aquí en adelante, apliquen la ley del karma porque siempre es posible aplicar nuestra elección, nuestra libre decisión para cambiar nuestro destino. Amigos, conmigo será hasta nuestro siguiente programa.
Hasta entonces y muchas gracias.